Ay, a ver, resumen rapidísimo, menos de 10 minutos. Pues habíamos visto que qué onda con la biología, ¿no? Habíamos visto cómo se construye el conocimiento, qué es el conocimiento, cómo se construye el conocimiento. Mencionamos el método científico. ¿Qué recuerdas del método científico? Ajá. Sí, que tiene unos pasos: observación, planteamiento del problema, una formulación de la hipótesis o de lo que creo que va a pasar, el momento de llegar a hacer una experimentación y la evaluación de los resultados. Si todo sale bien, entonces tendré una hipótesis buena, pero si mis resultados me dieron que me dieron algo raro o inconsistente, entonces tengo que volver a revisar mi hipótesis y hacer otra vez más experimentos. Y al final la conclusión. Algo padre del método experimental, bueno, no es que sea padre, sino que funciona porque siempre se cuestiona a sí mismo. O sea, aquí el punto clave es cuestionar, es preguntar, es indagar, investigar. Porque cuando nosotros aceptamos la información sin cuestionarla, sin pasarla por un filtro, pues no tenemos información más no conocimiento. Y la información, pues así sola, pues no nos sirve. Es como tener ladrillos. Pues tengo ladrillos, pero pues no están pegados, no me sirven para nada, no me sirven para construir una casa. Lo mismo pasa con la información. Si la información no la cuestiono y no la paso por un filtro, entonces pues nada más tengo ahí ladrillos aventados de un lado para el otro. No tengo conocimiento. ¿Sí? Ahora, ya hablando de la biología, habíamos visto las características que deben tener los seres vivos para, pues, o bueno, las características que deben tener los seres para poder clasificarse como vivos. ¿Cuáles eran esas características? ¿Alguna que me puedas explicar? Pues asómate a la guía si lo necesitas. La reproducción, ajá. Ajá, muy bien. A ver, explícame alguna. No, la que quieras, la que tú creas que la entiendes mejor. A ver, ¿de qué trata el crecimiento? Bueno, pero ¿qué significa crecer? Siempre que intentas, cuando intentas explicar algo, intenta no utilizar la misma palabra que estás intentando explicar, porque es como si, por ejemplo, imagínate que una persona no vidente, o sea, que no ve, te dice, ¿cómo es el color rojo? Y tú le dices, pues el color rojo, pues es rojo. No te va a entender, pues lo mismo pasa. Cuando me dices, el crecimiento, pues es cuando algo crece, pues, pero ¿qué es? ¿Qué es que crezca algo? ¿Sí? Entonces, a ver, otro intento. Ajá, ok. ¿Qué más? Bueno, hay un cambio de masa, ¿no? Es lo que es importante del crecimiento, un cambio de masa o aumento de, del tamaño físicamente. Ok, vimos que había diferentes postulados, por decirlo de alguna manera, o principios de la biología. Uno de ellos, por ejemplo, es que los seres vivos están conformados por al menos una o más células. ¿Sí? La célula como parte de la unidad mínima, o bueno, también a la célula se le conoce como la mínima expresión de la vida, porque si tú divides la célula en, en sus componentes, no pueden sobrevivir. Entonces la célula es la unidad, todo debe estar junto. Las células también tienen reacciones metabólicas, que es el principio fisiológico, tienen capacidad de poder
convertir unas sustancias en otras. Esa es ese es el metabolismo, ¿sí? Este, vimos el postulado del origen. A ver, ¿puedes ver qué dice el postulado del origen, por favor? O el principio del origen. No, 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 no. A ver, aparece como... Sí, postulado y dice origen. A ver, búscalo, búscalo. A ver, te digo la página. 416. Ajá, pero dice postulado origen, ahí búscalo. Uy, te voy a poner a leer todo el bloque. A ver, no me estás poniendo atención porque te digo que sigas. Donde dice células, tipos, organelos y ácidos nucleicos. Abajo dice anatómico, fisiológico y origen en negritas. Ahí está. ¿Cuál es el del origen? Postulado del origen. A ver, explícame qué significa eso. Ajá. Ujú. Eso es muy importante. Ese postulado nos dice que todas las células provienen de otra célula. ¿Sí? Después vimos que había dos tipos de células principalmente. ¿Cuáles eran esos dos tipos de células? Eucarionta. ¿Sí? Eucariota, no. A ver, ¿y cuál es la diferencia entre ellos? Exactamente, unos tienen núcleo y otros no. Y si no tienen núcleo, entonces ¿dónde está el ADN? ¿En las líneas? Bueno, en sí son filas
del ADN. Son filas largas. Y se encuentra regado por todas las partes de la célula. ¿Sí? ¿Y dónde nos quedamos? No, continuamos todavía. Vimos. Ah, sí, ¿qué significa el ADN? ¿Qué significa ADN? Es importante también que lo recuerdes. Ajá. Y. Ah, mira, hoy te trabaste menos. ¿Y qué significa ARN? Ácido ribonucleico. Ahí, bueno, entonces, ahí nos quedamos, ¿no? Hasta ahí llegamos. Hay tres tipos bueno, para empezar, el ADN habíamos dicho que era tenía una estructura, tenía una forma de doble hélice. Entonces habíamos dicho que había cromosomas que se veían más o menos de esta manera. Ay, que se veían más o menos de esta manera, como X. Ah, te lo voy a buscar. ¿Cuándo? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el bloque de genética y reproducción. Pero, a ver, te voy a mandar una fotito de cómo es un cromosoma. Igual y eso te ayuda más que mis dibujos feos. Mm, ya, creo que esta está muy, muy buena. Ya, ya la estoy pegando. Sí, está mucho mejor que mi dibujo feo. Ahí está, mira. Sí, ese rayo no lo veas, ignorémoslo. Eso es el ADN. Como te darás cuenta, pues por ejemplo, ahí ya nos está poniendo incluso la misma figura. Tenemos las células y dentro de las células, dentro están regados los cromosomas. Y todos esos cromosomas tienen, digamos que formas así como si fueran X. Pero bueno, no, ese cromosoma está pintado bonito. No, no todos los cromosomas son así de bonitos. Hay cromosomas que no tienen exactamente esa forma. Mira, a ver, déjame te pongo otra imagen. Más realista. Nada, mira, por ejemplo. Este es de un estudio que seguramente se hizo. A ver, esta me gusta más. Esta debe ser de algún estudio que se realizó porque bueno, en estos... Ah, te digo, esta imagen que estoy poniendo debe ser de algún estudio que se hizo en tiempos cercanos para acá. Y estos son los cromosomas, ¿sí? Te digo, todos no tienen formas así de X bonitas y perfectas, sino que pueden ser pueden incluso no tener forma de X exactamente. Y los cromosomas es la manera en la que se organiza todo ese hilo de información. Entonces, observa que los cromosomas están dentro del núcleo de la célula y el cromosoma, digamos que es el paquete, es un paquete de información. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas y el último par es lo que se conoce como el par que nos da nuestro sexo biológico. Ay, nada más puse cromosoma. Ahí está. Y ahí es en donde está toda nuestra información guardada. Toda nuestra información de cómo vamos a hacer, si vamos a hacer chaparritos, altos como Torre Eiffel, o chaparritos como Molcajete. Si es que tengo compañeros, tengo gente a la que está chaparrita y le dicen patitas de Molcajete. Ok, eso va a salir en YouTube, perdón, YouTube. No, este paso nunca voy a ser un educador de YouTube. Bueno, eh, ahí está nuestra información de cómo va a ser, por ejemplo, el color de nuestra piel, cómo va a ser incluso nuestra piel. Por ejemplo, hay gente que tiene piel grasa, hay gente que tiene piel seca.
Hay gente que le salen muchos granos, gente que tiene ciertas tendencias en su cuerpo, por ejemplo, a ser un poquito más musculosos. Habemos quienes somos más flacos, sabemos quienes somos flacos y al mismo tiempo guardamos grasa. O sea, toda esa información viene ahí hecha bolita en esos cromosomas. Y eso es lo que es lo que proporciona la organización. Cómo se van a organizar las células para poder llevar a cabo la construcción del ser vivo. Entonces, bueno, esos cromosomas, digamos que son hilos, así como no sé si tu mamá tenga un estuche de hilos, que todas las mamás mexicanas tienen un estuche de hilos, ¿no? Y abres el estuche y ves hilos enrollados, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, los cromosomas son como esos bolas de hilos o de estambres que están ahí enrollado todo ese hilo de lo que son de lo que es la cadena de ADN. La cadena de ADN es de doble hélice. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es una cadena, sí, es una cadena con varios eslabones, pero es de doble hélice. ¿Por qué? Porque hay una cosa diferente, que es el ARN. ¿Y qué es el ARN? Es la mitad de la cadena. Mira esto, ya, hubiera comenzado aquí en lugar de poner mis dibujos feos. Ahí está, mira, ve el pizarrón 2, por favor. Bueno, esa es una cadena de ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. El ácido desoxirribonucleico está formado por casi las mismas sustancias que el ARN: citosina, guanina, adenina, timina. Esos se llaman nucleótidos del ADN. Esos nucleótidos, como te digo, son la base, son el código. ¿Alguna vez has visto en las caricaturas que cuando algo de computadoras aparecen ceros y unos? Cristian. Sí, sí lo estoy notando. ¿Qué internet tienes? Sí, también ahorita tuve examen y muchos compañeros, y sí está teniendo muchos problemas en este momento. Sí, pero aún así está raro, no sé. Bueno, ¿ya me escuchas mejor? Como que no mucho, ¿verdad? A ver, dime algo. Mm, ok, más o menos. A ver, otra vez. El ADN tiene esas cosas que se llaman nucleótidos, que son, digamos, que los eslabones, son los moldes en los cuales se escribe la información. Por ejemplo, ¿alguna vez has hecho galletas? A ver, has hecho, por ejemplo, ¿has trabajado con plastilina? Bueno, pues para trabajar con cosas así necesitas un molde, ¿no? Para poder hacer figuritas. A veces puedes tomar ciertas cosas como moldes o para poder ir dándole forma a la plastilina, a las diferentes cosas que quieres hacer. Pues aquí pasa lo mismo. Para poder darle forma a nuestra información se utilizan estos moldes: la citosina, la guanina, la adenina y la timina. En el caso del ARN, ¿ya viste que está mochado a la mitad? O sea, como que es la mitad del ADN. ¿Por qué? Porque el ARN es el molde para poder crear otro ADN. Es el molde para poder formar otra cadena de ADN cuando se esté dando la reproducción de las células. Y hay tres tipos de ARN. Vamos al siguiente. Bueno, lo voy a anotar ahí mismo. A ver, fíjate en tu guía cuáles son los tres tipos de ARN.
el ARN mensajero. Ay, se me fue. Ribosomal, ajá. Y el ARN de transferencia. Ay, fíjate cómo sin cuadrícula escribo horrible. Y el ARN de transferencia. ¿Sí? Bueno, pues más adelante vamos a ver de qué tratan estos tipos de ADN. Te voy a dejar ahí un poco de información para que lo revises. Después comenzamos con con algo llamado taxonomía, ¿no? No sé si todavía lo platiqué contigo, la taxonomía. Comenzamos a platicar sobre la taxonomía. Creo que no, ¿verdad? La taxonomía es la parte de la biología o una ciencia que clasifica a los seres vivos. ¿Ok? Entonces la taxonomía lo que nos va a dar es la manera en la que los podemos clasificar. Pero, ¿y cómo se clasifican? ¿Te sabes los reinos? A ver, los seres vivos se clasifican primero en reinos. Ahí velos en tu guía, a ver cuál es el primer reino. En la siguiente página. Monera, no moneda. Protista. Siguiente. Fungi, ajá. Siguiente. Plantae, siguiente. Ok, esos son los 5 reinos en los cuales se dividen los seres humanos. El reino monera, protista, fungi, plantae, animalia. Pues el que más cercano tenemos es el animalia, ¿no? O sea, animales. Y ahí nos está diciendo cómo se componen, por ejemplo, los individuos del, del reino animalia. Estamos compuestos, estructurados por órganos y sistemas, tejidos, y somos pluricelulares. Pluricelulares, ¿qué significa? Uh-huh. No, no exactamente. No exactamente que hemos tejido. Va a llover, ¿no? ¿No? Ah, bueno. Ya, perdón. ¿Mandé? Allá sí llovió ya. Ay, no, entonces igual y sí nos cae lluvia. Allá en Iztapalapa. Bueno, ¿qué significa pluricelular?
No, todo lo contrario. Significa que estamos compuestos por varias. Pluri es de muchos, de varios. Ajá, y unicelular. ¿Cómo? De una sola, ¿no? ¿Qué organismos son unicelulares? ¿De qué reino son unicelulares? No. ¿Cuáles, de cuáles reinos, de todos los reinos, cuáles son los que presentan organismos unicelulares? Monera, ¿cuál más? Y el reino protista, ¿sí? Además, por ejemplo, los seres vivos del reino Monera son organismos procariontes. ¿Qué era que fueran procariontes? ¿Qué significa? El reino Monera es en su mayoría, o bueno, no, no en su mayoría, todos los organismos del reino Monera están compuestos por organismos procariontes. ¿Qué significaba que fueran procariontes? Que no tienen núcleo, eso significa que fueran no, procarionte, perdón. Bueno, después tenemos el, el reino protista. El reino protista es de los más antiguos, de los más viejos, porque son, digamos que, son organismos celulares, pero son los ancestros de las células actuales. Son muy simples, por decirlo de alguna manera. Son muy simples y, y se ha demostrado que en fósiles hay fósiles, por así decirlo, aunque no es propiamente un fósil, pero ya existían desde hace muchísimos millones de miles de años. ¿Sí? Y es que estas cosas se quedan a la mitad, no son ni del reino Monera ni del reino Plantae. A ver, en el reino, por ejemplo, en el reino Plantae también hay algo que son las algas, y hay algas unicelulares como el plancton. El plancton es del reino Plantae, pero, pero es unicelular. Entonces, el reino Monera en sí, por ejemplo, está formado por bacterias. La mayoría de las bacterias son del reino Monera. Y entre las plantas y el reino Fungi y el reino Monera, pues como que hay un área gris. Y ahí se encuentra el reino protista. Son como a nuestros antecesores, los antepasados de las células. ¿Sí? A ver, ¿y qué es el reino Fungi? ¿Mm? Ajá. ¿Y por qué este reino es tan diferente, por ejemplo, al de las plantas? ¿Por qué tú crees que sea? ¿No?
Bueno, para empezar, la, los seres del reino fungi, a diferencia de las plantas, el reino fungi no puede hacer fotosíntesis. Las plantas sí hacen fotosíntesis, que más adelante también vamos a ver qué es la fotosíntesis, pero también ellos no lo pueden hacer, el reino fungi. Además, la manera en la que se reproducen no es como la de las plantas tampoco. También, como que el reino fungi es una cosa de una otra área gris entre las plantas y otros reinos. También el reino fungi tiene seres unicelulares, por ejemplo, la levadura, que son bacterias, se encuentran dentro del reino fungi. Además, la estructura de los seres bueno, de los seres vivos del reino fungi no es igual a la de las plantas. Las plantas tienen tallo, corteza, raíces, y el reino fungi no. El reino fungi tiene otras estructuras muy diferentes. Hay ciertos seres vivos que se pueden confundir entre, pues, si es reino fungi o es monera o es plantae, pero ya llevando a cabo más estudios un poquito más profundos ya se puede determinar. Bueno, digamos que la manera de clasificar a los seres vivos de una manera muy grande entre reinos, pero hay clasificaciones aún más especiales. Por ejemplo, ¿has oído algo que se dice nombre científico? Bueno, hay algo llamado nombre científico que te da su taxonomía. Por ejemplo, un perro, un ser vivo, un perro, es del reino Animalia, del filio Chordata, de los cordados. Los cordados son características que tienen estos seres vivos, por ejemplo, el, se refiere a la estructura que tienen los cordados. De los vertebrados, de mamalia, o sea, mamíferos, carnívora, qué nombresote, ¿no? O sea, son seres vivos carnívoros. El siguiente es caniformia, no, desconozco esta vez que por qué caniformia. De la, no, no creo. De los canidaes, o sea, de los grandes cánidos, hay otros cánidos como el lobo, hay cuál otros familia de los perros, bueno, de los cánidos, ¿no? Los cánidos se refieren más a la postura dental de los colmillos. Te digo, todo esto se basa en la estructura que tienen y qué otras características comparten con otros seres vivos. Canis, lupus. Ya, los últimos desconozco a qué se refieren. Pero ese es el nombre completo. Y todo ese nombre completo lo que te da es, bueno, si nos ponemos a investigar un poquito más, nos dan las características que tiene el ser vivo. Por ejemplo, aquí vemos vertebrados. ¿Vertebrados a qué se refiere? A dónde se encuentra la estructura ósea del ser vivo. Hay vertebrados e invertebrados. Y hay vertebrados que no son que no son carnívoros, que solamente comen plantas. Entonces todo esto te va dando las características de ese ser vivo y cómo se va clasificando. ¿Sí? Eso no viene en la guía, te lo estoy platicando un poquito más para que no esté tan al aventón.
Pero bueno, se les llama, se clasifican por reino, por filo, por subfilo, por clase, orden, suborden, familia, género, especie y subespecie. Y eso es la taxonomía, la clasificación de los seres vivos. Y bueno, eso ayuda a poder estudiarlos un poquito mejor, con una mejor profundidad. A ver, por favor, ayúdame a leer lo que dice en el siguiente bloque, por favor. En donde dice aportaciones de Darwin. ¿Qué? ¿Por qué? Ay, es poquito. Linneo, ¿cuál Linneo? Carl Linneo, no, no Linneo. Bueno, como quieras, pero Linneo se conoce más comúnmente como Linneo. Ajá, continúa. 18. No, te saltaste.
Ok. ¿Preguntas? ¿Seguro? Sí. A ver, ¿qué fue primero? ¿El fijismo o el transformismo? ¿Por qué? Ok. A ver, se te está trabando mucho. Entonces, a ver, vamos a sacar los puntos importantes de la lectura. Lo primero es que debemos conocer que había, o una idea que estaba en el pasado era el fijismo, que significa que todos los seres vivos siempre se mantuvieron igual, que nunca hubo ningún cambio, que desde que existieron, sea lo que sea la causa de su existencia, siempre han sido igual. No hay cambio. ¿Sí? ¿Quién dijo esto? A ver si me puedes decir, por favor. O bueno, ¿quién lo postuló? Linneo. Así vamos a poner nada más Linneo. Nada más, ¿para qué nos metemos con tu nombre? ¿Sí? Sí, Linneo. Eso lo postuló esta persona. Después, incluso llegó alguien más a decir que su idea está medio rara, pero bueno, llegó Cuvier y dijo que cuando un individuo muere, pues solamente que los restos podían dar individuos iguales, más no iba a haber ningún cambio en ellos, ¿no? Una idea un poquito, me parece un poquito rara. Todavía lo de Linneo me parece un poquito más, pues, pues más basado en las ideas de esos tiempos, ¿no? Más basado en lo que en lo que se conocía. Después llega Lamarck y cuestiona aquí la importancia de preguntar y de cuestionar, ¿no? Todo lo que, lo que creemos, como creemos que son las cosas. Y cuestiona y dice, bueno, y si sí hay cambios, ¿por qué no habría cambios? ¿Cómo puedes decir que no hay cambios? Entonces aquí Lamarck dice, sí hay cambios, los individuos y las especies sí llegan a tener cambios y a esto se le llama, o bueno, la idea en sí se llama transformismo. ¿Sí? Eso es lo que postula Lamarck. Ahora, él nada más dice, hay cambios, pero pues no dice más, ahí se quedó. Nunca dijo cómo se dan los cambios, qué es un cambio, cómo suceden, cuáles son los mecanismos para el cambio. Hay diferentes mecanismos para el cambio. La guía nos lo pone un poquito ahí aventado, pero bueno, uno de los mecanismos es la herencia, o sea, las características que, que funcionan para sobrevivir a un medio ambiente son esas las que van a sobrevivir. Te había puesto un ejemplo con las palomas, creo, ¿no? O no te puse el ejemplo de las palomas. Creo que sí, pues bueno, vamos a tomar otro ejemplo. Por ejemplo, ¿de qué color son las cosas en el Polo Norte? ¿O cómo te imaginas que es el Polo Norte? ¿Rojo? ¿Por qué rojo? A ver, el Polo Norte. Tú imagínate que de pronto llegas y te paras en el Polo Norte. Ah, no, el Polo Norte, no, aquí en la Tierra. El Polo Norte de Marte, déjalo allá.
¿De qué color crees que vas a ver todo? Blanco, ¿no? ¿Y los osos polares de qué color son? Bueno, pues una explicación a por qué hay osos polares de color blancos es porque fue la característica que se adaptó mejor al medio ambiente. O sea, que si hubiera un oso de color rojo, pues sería muy fácil de cazar por otros depredadores. Entonces, esa tal vez sí había en algún momento osos de diferentes colores, como grises, cafés de color negro, pero esas características no sobrevivieron. ¿Por qué? Porque fueron muy fáciles de cazar. Entonces esas características con el paso del tiempo se fueron limpiando y solamente se heredó la característica que mejor funcionaba con el medio ambiente. Si te das cuenta también cuando ves documentales, no sé si alguna vez hayas visto algún documental o alguna imagen de osos en otros ambientes, como en los bosques, pues ahí los osos de qué color son. Llegan a ser color café y negros. ¿Y por qué no son de color blanco allá? Pasa lo mismo, porque ahí serían presa fáciles, serían muchísimo más fáciles de cazar si fueran blancos. Y otra vez, la característica no se hereda, se pierde, se pierde y solamente sobrevive la característica que mejor se ayuda a la adaptación. Y bueno, ahí ya hablando de la adaptación, es es otro mecanismo. Ay, la adaptación de las especies. El medio ambiente cambia y así como el medio ambiente cambia, las especies se adaptan a otros ambientes diferentes. Si te das cuenta, hay osos, tanto en el polo norte, en el polo sur no hay osos, ¿eh? Y los osos y los pingüinos viven en polos separados, no sé si lo sepas. Sí, los pingüinos y los osos no se conocen. Los osos son del polo norte y los pingüinos son del polo sur. Ellos no se conocen, ni siquiera saben que uno existe y que el otro también. Bueno, este, ¿qué me quedé? Ah, sí, la adaptación. La adaptación es cuando un ser vivo, mediante la herencia, se van heredando los rasgos que mejor se van a ir adaptando a las, al medio ambiente. Por ejemplo, aquí nos estaba poniendo la guía, el ejemplo de que las jirafas poco a poco fueron estirando su cuello. ¿Para qué? Para poder alcanzar las hojas de los árboles más altos. Entonces así poco a poco las jirafas fueron heredando la característica de un cuello largo. ¿Por qué? Porque esa característica era la que les permitía alimentarse de una manera mejor y no sufrir hambre. Aquellas jirafas que no tenían esa característica pues fueron falleciendo. ¿Sí? Bueno, otra cosa otro mecanismo. A ver, igual y lo vemos más adelante, yo ya me estoy adelantando, déjame ver. Ok, me estoy adelantando un poquito. Pero bueno, vea la página 420 por favor. Ok, otro mecanismo, ya hablamos de dos, la herencia, que bueno, tienen, en realidad la herencia y la adaptación son muy parecidos, pero aparte hay otro mecanismo que es la utilización de órganos o su no utilización. A ver, déjame ver si encuentro rápidamente una imagen que me parece una cosa muy interesante. Ay. Ah, y aquí está, mira.
¿Tú qué consideras? ¿Tú consideras que la evolución es cierta, por cierto? ¿Alguna vez te lo habías preguntado? ¿Te lo habías cuestionado? ¿Y qué opinas? O mejor no opinas. ¿Crees que es cierto? ¿No? ¿Crees que sí? ¿Crees que no? No, sabes que te lo voy a poner en el siguiente pizarrón porque ahí no me van a caber las dos imágenes. Mentira, porque mentira. ¿Cómo? ¿Presientes que nos crearon los aliens? Ah, ¿por qué? O sea, ¿cómo llegamos aquí? ¿Quién sabe, no? Yo quisiera saber lo mismo y tampoco sé. Pero eso lo hablamos otro día. A ver, ve el pizarrón número 6, por favor. A ver, las ballenas tienen una historia de evolución muy curiosa. Las ballenas no son peces en sí, o sea, sí son peces porque viven en el agua, pero no tienen las mismas adaptaciones que un pez. Un pez, por ejemplo, tiene bronquios, tiene un mecanismo especial para poder obtener oxígeno del agua. Y las ballenas no, las ballenas cada cierto tiempo tienen que salir a la superficie a respirar y después otra vez vuelven para abajo, ¿sí? Entonces, ese, ese tipo de cosas, y aparte algo que es muy curioso, ahorita te explico por qué te puse esas imágenes. Ese tipo de cosas es lo que da una pista de dónde pudo haber surgido la ballena, o sea, de dónde evolucionó la ballena, evolucionó de seres mamíferos. O sea, las ballenas y los mamíferos somos primos, somos muy cercanos, ¿sí? Por ejemplo, los peces no son tan cercanos a nosotros porque ellos respiran de una manera diferente, se reproducen de maneras diferentes, tienen escamas. La ballena no. La ballena no tiene escamas, me parece que no. Tiene una piel muy lisa, muy suave. Tiene una estructura ósea como una espina dorsal y unas costillas, así como, pues, como un mamífero. No respiran como un pez. Entonces, con esta evidencia se da un camino, se traza un camino que dice que las ballenas y los mamíferos son muy parecidos en sí. O sea, las ballenas se tuvieron que readaptar de estar en la tierra a volver al agua, ¿sí? Entonces, te puse la imagen número 6 porque ahí, fíjate que hay un hueso que, que está marcando la imagen y ese hueso le sobra a la ballena, ¿sí? No tiene nada que estar haciendo ahí. Ve al pizarro número 5. Y ahí en ese circulito en rojo está marcando los mismos huesos. ¿Ya los viste? Y esos huesos no sirven para nada. ¿Qué hacen ahí entonces si no sirven para nada? Son cosas que aún no ha perdido la ballena. Se llaman vestigios, son vestigios de la evolución de cuando antes sí necesitaban esos huesos para esos huesos conducen a que pertenecían a lo que serían las piernas o unas aletas traseras, ¿sí? Pero cuando vuelve a adaptarse al agua ya no los necesita y esa característica se va perdiendo. Pero aún así hay pruebas, hay vestigios de cómo la evolución, de cómo estamos aún en un proceso de evolución que es muy lento. Esto no pasa en una semana. Esto no pasa en unos 2 añitos, 3 añitos, no, la evolución tarda millones de años, la adaptación tarda muchísimos años. El ser humano en la historia de la Tierra, si la historia de la Tierra fuera un día, el humano hasta ahorita ha sido la mitad de un segundo.
pues imagínate, nosotros no alcanzamos a ver todo lo que hay más allá. Entonces, sí, porque hay muchos mitos de la evolución que, por ejemplo, la gente dice, pero pues si el hombre evolucionó del mono, ¿por qué sigue habiendo monos? Es que no, compañero, no es así. No es que hayamos evolucionado del mono, tenemos ancestros en común. Hubo alguna especie que, que hizo una divergencia entre lo que seríamos nosotros y una divergencia entre lo que serían los primates. O sea, se separaron los caminos, pues. ¿Sí me explico? Ahora, los monos no se van a convertir en humanos porque eso no es evolución, o sea, eso ya quieres hacer trucos de magia, eso no es evolución. Evolución es con el tiempo y como te digo, eso no pasa en 2 años, incluso en la vida del humano, yo creo que muy pocas especies han demostrado un cambio gigantesco. Entonces, eso no pasa rápido, se tarda muchísimos años, muchos, y pues no lo alcanzamos a ver aún. Digo, nosotros imagínate, nada más, a lo mucho, y si tenemos suerte, vamos a llegar a los 100 años. Y eso con suerte. Ya con estos virus, quién sabe. Pero con estos virus y con la contaminación, quién sabe si llega a los 60. Eso a ver si llego a los 30. Si no me mata antes la universidad, llego a los 30. Entonces, observa. Y tú no me callas bien. Bueno, no tanto, pero no. Bueno, bueno, incluso fíjate, los virus son la otra muestra de la evolución. Los virus, ese virus, el del coronavirus, que se cree que pudo haber llegado de alguna especie exótica, no había llegado al humano. Pero en un determinado momento algo pasó que el virus evolucionó y pudo atacar al primer ser humano. O sea, hubo una adaptación, una sobrevivencia para poder reproducirse y replicarse del virus. Hay virus de perros que no afectan a humanos y hay virus de humanos que no afectan a los perros. Por ejemplo, tú no le puedes pegar a tu perro, no le puedes pegar la gripa. No le va a dar gripa al perro porque ese virus no le afecta a él. Y asimismo hay enfermedades, bacterias y virus que no afectan a los humanos. Digo, no significa que tengamos que estar experimentando, no nos vamos a meter los virus de los perros, no. No, qué cosa tan horrible, no. Tampoco voy a ir a besar a mi perro. Hay que tener cuidado. Pero bueno, es una muestra de cómo a veces la evolución pues, pues pues nos juega bromas, ¿no? También ha estado pasando algo con organismos que se llaman superbacterias. Las superbacterias son bacterias que ya no se mueren con nada. Nosotros, para combatir las infecciones y las enfermedades provocadas por bacterias, se utilizan diferentes tipos de medicamentos. Tiene su nombre genérico es antibióticos, pero el humano se ha aprovechado de estos medicamentos y los administra como si fueran dulces. Hasta porque me duele la cabeza y me voy a tomar una pastillita de no sé qué. Entonces, me duele la cabeza, hay pastilla, ay, me duele esto, hay una pastilla, hay una pastilla, tomamos pastillas para lo que sea. Y eso nos ha afectado como sociedad, porque te digo, cuando este virus, las bacterias están siendo atacadas, entonces llega un momento en el que se vuelven inmunes a nuestros medicamentos, generan una inmunidad y ya no las podemos matar. Una de esas bacterias es la gonorrea. Bueno, la bacteria que causa la gonorrea. Se está convirtiendo en una superbacteria, la gonorrea. Mm, y el problema pues no es tenerla. Bueno, o sea, sí es un problema, ¿no? Nadie quiere eso en su cuerpo, no. Pero el problema es que ya no hay con qué matar esa cosa. ¿Cómo la mato si ya no le hacen nada los medicamentos? Y hay estudios en los que se les hacen pruebas a ciertas bacterias
y se ve como ya los diferentes medicamentos como ampicilinas, penicilinas, ceftriaxonas, sulfas, como muchos medicamentos ya no le hacen daño, se vuelve resistente. Entonces, cuídate, por favor, no. Con cuidadito, ¿va? Con cualquier cosa, con cuidadito y por la sombrita. Sí, más vale, ¿no? Más vale irnos ahí con precauciones. No hagas cosas que yo he hecho. Bueno, ya, siguiente, ya, revelé mucho el día de hoy. Siguiente, Charles Darwin. Sí, esto se queda entre nosotros. No le digas a nadie, si no me van a ahorcar. Sí, nada más YouTube. Y mira, mis videos no tienen visitas, así que ya, no me preocupo. Ahorita lo recorto. De todas maneras, nadie ve mis videos, ya lo noté. Bueno, Charles Darwin. Charles Darwin era, bueno, fue un naturista. No, en esos tiempos todavía no se le llamaban biólogos, sino naturistas, gente que se dedicaba a estudiar la naturaleza, a grandes rasgos, observador, eh, que, que descubrió algo. Por favor, vean la página. Ay, no alcanzo, esto medio cieguito. 420 y lee lo que lee desde el principio, por favor, hasta llegar a la tabla. Ah, sí. Ok. De lo que le hice, ¿qué entendiste? Se está trabando un poquito. No te entendí mucho, se estaba trabando un poquito. A ver,
A ver, vuelvo a intentar explicarme un poquito más. A ver, resúmelo. Ok, a ver. Ahí nos está, vamos a juntar todo. Ahí nos está mencionando que Darwin estaba de acuerdo con las ideas de Lamarck. Estaban de acuerdo, pero te digo que Lamarck nada más dijo, bueno, sí hay un cambio, pero pues no, ahí se quedó, no dijo qué. Nada más, sí hay cambio, pero bueno, ¿y ahora qué? Darwin fue más allá. En una de sus expediciones, por favor, ver Pizarrón 7. En una de sus expediciones encontró especies, encontró que, por ejemplo, es muy famosa esa isla, es la isla Galápagos, se encuentra en el Ecuador, al sur, perdón, de México, a la altura del Ecuador. Este, la isla Galápagos, apenas estuve leyendo de ello. Eh, descubrió aves, descubrió aves, eh, los pinzones, y aunque fíjate, ¿ya viste la imagen? Todos son pinzones, todos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Ajá. Y se preguntó, ¿por qué tienen características? Si son la misma especie, si es la misma ave, ¿por qué tienen características diferentes? Bueno, la respuesta es que las muestras de los pinzones corresponden a pinzones que habitaban en diferentes lugares de la isla. En la isla había, por ejemplo, pinzones que eran más, que comían más frutas, más semillas. Entonces necesitaban picos más fuertes para poder romper las semillas. Y por ejemplo, los pinzones de pico más delgado o pico más, más largo, más flaquito, más largo, son pinzones que se alimentan de insectos. Entonces necesitaban picos más largos para poder llegar dentro de las cortezas de los árboles y buscar. Entonces se dio cuenta aquí con este ejemplo Darwin como aunque son la misma ave, tienen variantes. Son pinzones, todos son pinzones, pero pero cada uno tiene características diferentes. Entonces, si tú vas acumulando, aquí son cambios chiquitos, tal vez dirás, bueno, unos tienen el pico más grande, otros más gordo, otros más chiquito, otros son más chatos, otros son más fuertes. Pero si tú acumulas con el paso del tiempo estas modificaciones, puedes llegar a tener diferentes especies, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo Darwin se dio cuenta de la de la adaptación y cómo la adaptación, los pequeños pasos de adaptación, la suma de todos ellos, perdón, nos dan la evolución. Entonces se encontró que la evolución tiene diferentes motores. El primer motor es la variabilidad, o sea, qué tantos especímenes se encuentran en un territorio, en un lugar, qué tantas especies se llegan a encontrar. El siguiente es la sobreproducción, o sea, bueno, más que la sobreproducción, no, sí, sobreproducción. Bueno, según yo es sobrepoblación, pero bueno, vamos a decirle sobreproducción. La sobrepoblación, a veces cuando una especie comienza a sobrepoblar un área, llegan a haber ciertos cambios, se forza a la selección natural. ¿Qué es la selección natural? Solamente sobrevive el más apto. No el más fuerte, el más apto es diferente. Lo vamos a tratar un poquito mejor en la siguiente clase, porque ahorita ya se nos está acabando. Después también está la competencia. La competencia se refiere a que en un territorio hay recursos. Hay recursos como el alimento, el agua, las tierras, los dominios. Hay recursos.
pero cuando la sobrepoblación o cuando hay mucha variedad de especies, cuando hay mucha variedad, hay una gran variedad de especies, comienzan a presionarse entre sí. ¿Por qué? Porque se comienza a acabar el alimento, se comienza a acabar el agua. Hay grupos de animales que son muy territoriales y que no comparten el terreno. Entonces aquí volvemos a lo mismo. El que se adapta mejor es el que sobrevive. Y aquel que no tiene la capacidad de adaptarse se se extingue, llega hasta extinguirse. ¿Sí? De hecho, por eso, perdón, que me perdonen, pero por eso los gatos son malos para la ciudad. No sé si alguna vez habías visto o habías leído que los gatos no es recomendable tener gatos, porque los gatos cazan, cazan, es su instinto, la cacería, y están acabando con muchas especies de murciélagos. Bueno, aquí en México, en la Ciudad de México no hay murciélagos, pero yo tengo amistades de otros lados de México y pues sí, sus gatos cazan murciélagos. Y el problema con eso no es tanto que los cacen, sino que la población de murciélagos, ciertas poblaciones de insectos, poblaciones de roedores se están viendo afectadas. Entonces la sobrepoblación de gatos está afectando a otras poblaciones. Y eso que son gatos domésticos. ¿Mandé? Sí, nos están vengando los gatos. Entonces aquí se va a adaptar digo, aquí va a sobrevivir el que mejor se sepa adaptar. Y después, a ver, bueno, ya te lo expliqué. En el recuadro lee el último, por favor. Supervivencia del más apto. Ajá. Si tienen características favorables, van a sobrevivir. Una característica favorable, te había dicho no sé si te puse el ejemplo de las palomas, que aquí en la Ciudad de México, de qué color son las palomas? Ajá. ¿Y los edificios de la Ciudad de México de qué color son? En su mayoría. Pues llegan a ser azules, pero por ejemplo, si tú te vas al centro de Iztapalapa, ¿de qué color es el edificio principal? Es blanco. Si tú vas para Bellas Artes, ¿de qué color es Bellas Artes? Blanco con tonos grisáceos. Los postes de la Ciudad de México son grises, los cables son negros. Este, es ideal. El color, una especie, un ave de ese color, es ideal para poder camuflajearse y que no lo casen. ¿Por qué crees que no hay palomas verdes o palomas azules? Pues, pues sí, sería más fácil que ser presa de depredadores, que las casen, que les ocurran accidentes. Es muchísimo más fácil. Entonces, esas características no se heredan. Esa característica, por ejemplo, si hay algunas aves de color, se pierde. ¿Por qué? Porque la selección natural no le permite sobrevivir. Entonces, ahora sí que aquí vive el que mejor se sepa adaptar. Y a veces aquí con los humanos es lo mismo. Sobrevivimos los que nos sepamos adaptar mejor y los que no nos sepamos adaptar, pues cuello. No nos tocará cuello. Entonces hay que aprender a adaptarse a las situaciones. En el caso de los animales, ya viste cómo la adaptación de las palomas les ha ayudado a sobrevivir en una ciudad tan complicada. Bueno, y no nada más en la Ciudad de México, en diferentes ciudades. Por ejemplo, las aves, que hay aves en ciudades grandes que se encuentran muy cerca de las costas o de las bahías.
Y ahí las aves que más predominan son las gaviotas. Y las gaviotas son de color, también de color grisáceo, de color blanco. ¿Por qué? Porque les permite camuflajearse tanto en el agua, o bueno, sí, camuflajearse en lugares que son de color azul, tanto en lugares como en la ciudad, que la mayoría de los edificios son de color grises, blancos, azules, ¿sí? Entonces, este es un bloque muy interesante. A mí me gusta platicar mucho de esto. Me parece la evolución un tema muy, muy padre, muy bonito, muy interesante. Entonces, si te aburrí, perdón. No es mi intención aburrirte, sino todo lo contrario, platicarlo para que no sea, vamos, ahora léelo tú, ahora yo leo el siguiente párrafo, ahora tú lo lees, ahora dame un ejemplo, no, sino más platicarlo y exponiendo pues diferentes ejemplos, ¿no? Ahorita esto no viene en la guía, los ejemplos no vienen en la guía, pero yo te los pongo para que veas cómo lo que nos dice la guía pues tiene un sustento, ¿no? Y lo podemos ver con imágenes, ahora sí que con imágenes. No es algo que pues un señor loco se imaginó hace algunos años y pues ahí quedó, ¿no? Sino que es una gran base, es información y es conocimiento muy, pues yo creo muy lindo de saber, ¿no? Nos permite explicarnos muchos fenómenos de la naturaleza y en tiempos actuales. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Bueno, como estoy enojado, no es cierto. A ver, no terminamos el bloque, no lo logramos terminar. Entonces, te digo, no terminamos el bloque, no lo logramos terminar. Entonces, eso te va a quedar de tarea, terminar el bloque, leerlo, porque te voy a preguntar la siguiente clase. Esa va a ser tu tarea de ¿cuándo tomamos clase? El viernes, ¿verdad? Ok, tienes mañana y el viernes antes de nuestra clase y ahorita en la noche para leerlo. Léelo bien, por favor. Te voy a preguntar. No van a haber medios. Yo normalmente doy medios puntos y hasta cuartos de puntos si ando de buen humor, pero aquí no va a haber medios puntos. Necesito que lo leas. Si tienes dudas, pregúntame. ¿Qué te recomiendo yo? Toma tu libro, dale. Yo lo que hago para leer es, yo no leo en una sola. Yo soy una persona que se distrae mucho y necesito una técnica para poder leer y entender algo bien. Primero lo que hago es leer todo. Lo leo así como por encimita. Lo leo, veo, ay, esto quién sabe qué es, parece que me cuesta trabajo, esto lo tengo que investigar, ok, ya lo leí. Así por encimita. Después leo para estructurar las ideas, o sea, comienzo dentro de mi mente y si necesito anotar algo también lo anoto, comienzo a estructurar las ideas, comienzo a darles un orden, comienzo a dar consecuencias. A ver, si primero dijéramos que el fijismo lo dijo ¿quién? Linneo. Entonces el que sigue pues tuvo que haber dicho lo contrario, ¿no? ¿Y quién fue quien dijo lo contrario? Pues fue Lamarck. Y Lamarck es lo que dijo, pues nos dijo que podía haber algunos ciertos tipos de cambio, pero no nos dijo más. Ok, ya viste, ya estructuré las ideas, ya encadené a Linneo, a Lamarck y me pudo haber sido con Darwin. Entonces voy encadenando las cosas y después ya que encadené todas las cosas, ya lo leo en conjunto, ya leo todo, le doy una lectura global para fijar las ideas que me puedan estar costando más trabajo. Entonces, leer no nada más es le doy una ojeada por encimita y ya acabé. No, leer es incluso leerlo hasta 3, 4 veces, las veces que necesites para comprender y absorber el texto. Tómate 10 minutitos, te aseguro que en 10 minutitos lo lees una vez. Entonces, léelo ahorita, por ejemplo, si terminas la clase, pues vas, comes, te echas unos cacahuates y terminas y lo lees. O te haces un cafecito, no sé si te gusta el cafecito, a mí me encanta el café, y lo lees.
O te vas por una gelatinita, ay, ¿qué te gusta de la tienda? ¿Unas qué? Ay, bueno, yo estoy hablando de botanitas, no de ya echarme toda la cena, pero bueno, ok, si quieres, si puedes, si tu mamá eh, está en la disposición, pues mamá, dame unos tacos, me voy a poner a leer, quiero leer un ratito, dame unos taquitos para distraerme y leer. Eso es lo que yo hago, ¿eh? Yo cuando tomo clases, cuando estudio, cuando hago tarea, estoy comiendo, porque si no me quedo dormido. Entonces necesito tener frutita picada, yogur, alguna botanita, un cafecito con un pan, lo que sea, lo que sea. Sí, sí, de pronto sí me vengo aquí con por ejemplo, en las mañanas, eh, pues tengo mi plato de fruta, mi café, mi vaso con agua, mi pan, porque me quedo dormido y me distraigo muy fácilmente. Ya, por ejemplo, si estudio y estudio media hora, de pronto digo, ya tengo hambre, ya me quiero levantar, ya quiero ir, ya, y es más tardado. Entonces, tienes que conocerte. Mira, yo sé que a ti la lectura no es algo que seas fanático, ¿no? Pero por favor, inténtalo. Si tienes dudas, pregúntame si yo te puedo ayudar con alguna técnica, dímelo, pero quiero que lo intentes, por favor. Es lo primero que tienes que hacer. Tú inténtalo para que sepas qué es lo que te cuesta trabajo y ya, si tienes algo, ya me preguntas y yo ya te digo cómo te puedo ayudar. Antes, cuando daba alguna clase, yo daba clases aquí en mi casa. Yo jamás creí que iba a terminar dando clases en línea. Entonces yo aquí en mi casa daba clases, tengo mi pizarrón gigante, no sé si, a ver, déjame te enseño. De hecho todavía está aquí mi pizarrón. Ah, ya voy